Hola a todos, espero estén muy bien. Soy Robert París y están viendo The Magic Music Library. Hace unos días leí una noticia bien entretenida e interesante respecto a los discos más vendidos. El más vendido en Estados Unidos era este disquito que yo tengo hace mucho tiempo, hace hartos años lo tengo, un vinilo. Los grandes éxitos de los Eagles, del 71 al 75. Aquí no sale Hotel California, por ejemplo, salen otras canciones de ellos muy importantes. Pero me llamó la atención, decía, de Estados Unidos, y decía 40 millones de copias. Y busqué más información y encontré algunos datos bien interesantes. Lo primero, el dato de este disco corresponde a la información de la RIAA, que es la Asociación de Productores Fonográficos de Estados Unidos. Exclusivamente, digamos, Estados Unidos y Canadá. Porque hay otra organización muy importante que es la IFPI, que es la Federación Internacional de Productores Fonográficos, que tiene otro ranking distinto. En Estados Unidos sí es el primero. ¿Y por qué es importante Estados Unidos? Aquí está la data interesante. Estados Unidos significa más del 40% del mercado fonográfico mundial, de todo lo que se vende de música, ya sea físico o streaming. Lo sigue a nivel mundial Japón con un 11%, 12% aproximadamente, algunos países de Europa, Reino Unido con un 7% más o menos, Francia, etcétera, Alemania, después nos saltamos a Corea del Sur, y así otros países, hasta China que llega a un 5%. Y de ahí para abajo las proporciones son realmente pequeñísimas. América Latina, por ejemplo, el mercado más grande está ocupado por México, Brasil, Argentina y Chile. Chile tiene un 0,4% del mercado mundial de venta de música. Y aún así son más de 110 millones de dólares que se venden. Es brutal, realmente. Así que ya saben, si se quieren hacer ricos y famosos, tienen que viajar a Estados Unidos, pero tengan cuidado que los andan agarrando y devolviendo en avión a todo rapidito. Vamos entonces a revisar estos 10 discos más vendidos de la historia a nivel mundial, según los datos de la Federación Internacional de Productores Fonográficos. El primero es un clásico, Michael Jackson, Thriller. Este disco ha vendido más de 70 millones de copias. En la producción se gastaron más de 2 millones, casi 3 millones de dólares, entre videos, músicos, edición, masterización, la mezcla, fueron no sé cuántas mezclas que se hicieron de los distintos temas. Creo que Beat It tuvo creo que eran como 40 mezclas distintas hasta que le gustó una y esa decidieron usarla. Así como gastó plata, que de hoy día serían como gastar casi, no sé, 7 millones de dólares, una cosa así, también lleva producido más de 1.500 millones de dólares en venta. No solo físico, me refiero a streaming, a video, a licencias, uso de derechos de imagen, etcétera. Algunos datos curiosos o interesantes. El primero es que el riff de Beat It lo compuso Michael Jackson, sí, pero lo toca Steve Lukather, el guitarrista de Toto. También en casi todas las canciones participaron los músicos de Toto. Los hermanos Porcaro, Jeff, el baterista fallecido, Steve Porcaro, y David Page y Steve Lukather. ¿Por qué esto suena como raro que No, lo que pasa es que Toto, que voy a hacer un capítulo aparte, ellos eran ya muy prestigiosos como músicos de sesión. Y Quincy Jones los contrató por lo mismo, porque eran de hecho quizás los mejores músicos de sesión que había en Los Ángeles. Además de eso, ellos ya habían hecho 4 álbumes. El cuarto, Toto 4, había salido a principios de ese mismo año, el 82. Y tenía unos éxitos increíbles en ese disco. Y uno de los detalles más entretenidos y curiosos, sabrosos del disco, es el famoso solo de Beat It. Cuenta la historia que Quincy Jones, el productor del disco, que era muy famoso, llamó a el mismísimo Eddie Van Halen y le pidió, porque Jackson lo quería, que hiciera un solo para una canción. Ok, él accedió, tomó su guitarra famosa, partió al estudio. Esto fue una historia de 20 minutos, entre que lo llamaron, tomó el auto, llegó al estudio, le contaron la historia, le dijeron lo que querían hacer, pidió que le mostrara la canción, la escuchó y le dijeron ¿dónde quieren que vaya el solo? En tal parte. Se sentó, conectó su guitarra, preguntó dónde podía enchufarse, tocó, hizo el solo, tomó sus cositas y se fue. Así de simple. Algunas de las canciones más conocidas del disco, bueno, Wanna Be Starting Something, Billie Jean,
Beat It, Thriller, obviamente, Human Nature y The Girl Is Mine, que canta en dueto con Paul McCartney. El segundo álbum más vendido de la historia de la música popular a nivel mundial es este, que a mí me encanta. Back in Black de AC/DC. Este disco es negrito porque estaban de luto. Había fallecido hace unos meses Bon Scott, el primer vocalista de AC/DC, y lo reemplazó Brian Johnson. No todas les gustaba el cambio de voz, porque algunos decían que parecía el Pato Donald enojado. No sé si es para tanto, pero tiene una voz muy particular. Yo creo que lo ha hecho muy bien. Bon Scott tenía una voz distinta. Pero bueno, hicieron este disco que fue realmente el disco más top de ellos, el más vendido. Canciones buenas, Back in Black, más usada, más tocada, el riff más famoso del rock, literalmente, junto con Smoke on the Water. Son los dos riffs más conocidos. Otras canciones muy entretenidas e interesantes de este disco: Shoot to Thrill, You Shook Me All Night Long. El tercer álbum más vendido de todos los tiempos es este. No lo tengo, lo reconozco, nunca lo he comprado y no creo que lo compre. Pero es el guardaespaldas de Whitney Houston. Yo respeto mucho a ella, tengo un álbum de ella de grandes éxitos, etcétera, pero el disco en sí no me llama mucho la atención. Reconocer que era una enorme cantante, con una voz preciosa realmente. Partió muy chiquitita, en coros de iglesia. Tenía tías famosas, la más famosa es Dionne Warwick, a ver si se acuerdan de ella. Y como todos sabemos, Whitney Houston tenía una voz maravillosa, privilegiada. Pero fue decayendo y lamentablemente, sumida en alcohol y droga, terminó, muriendo a los 48 años. Algunas curiosidades del disco: la canción I Will Always Love You no era la canción escogida para la película. Iban a usar otra, pero se había usado en otra película. Así que, en esa duda que surgió, Kevin Costner había escuchado una canción que era esta y le gustó mucho y la propuso. Él había escuchado una versión de Linda Ronstadt, una cantante de los 70, que si los que la ubican es muy famosa también, tiene hartas canciones muy buenas. Y la canción originalmente es de Dolly Parton y es una versión country, no tiene nada que ver con la que vimos en la película. Luego hizo la versión Linda Ronstadt. Ellas se conocen hace muchos años, obviamente, y compartieron escenario y varios discos. Como siempre, voy a contar algún detallito adicional. Hay una versión de una canción muy famosa que hizo Dolly Parton, Linda Ronstadt y otra gran cantante de folk y country que era Emmylou Harris, Mr. Sandman, y que era original de un grupo de los años 40 en Estados Unidos, 50, que eran las Cordettes. Del disco de la película Guardaespaldas se vendieron más de 45 millones de copias. Se han vendido. Y es la banda sonora más vendida de toda la historia. El disco que sigue, el cuarto más vendido de la historia de la música popular, ya lo mostré en otro video, pero igual hago una pequeña reseña, es Pink Floyd, El lado oscuro de la luna. Varias cosas interesantes de este disco que se pueden mencionar. Yo les conté que Alan Parsons fue el ingeniero de sonido de este disco, que le ofrecieron seguir con ellos, pero él decidió armar su proyecto propio, que es The Alan Parsons Project. Otros detalles curiosos, por ejemplo, las voces que se escuchan en la grabación, hay unas conversaciones, etc. Son entrevistas que hizo Roger Waters con una grabadora a personal que trabajaba en Abbey Road, en los estudio famoso donde grabaron los Beatles. Otro dato interesante de este disco es que en el tema The Great Gig in the Sky, la cantante Claire Torrey se le pidió que improvisara. Creo que era sobre la muerte y la mortalidad. Es un grito desgarrador que da toda la canción, de verdad. Quienes lo han escuchado entienden a qué me refiero, pero vale la pena escucharla. Pero lo improvisó todo. El disco que sigue, que es el quinto más vendido, es el mismo que era el primero más vendido en Estados Unidos, The Eagles. Sus grandes éxitos del año 71 al 75. Aquí salen canciones re bonitas realmente. Tequila Sunrise, Take It Easy, que me encanta, Lying Eyes, The Best of My Love, no sé, hay varias más ahí que son todas realmente buenas. Una gran época de ellos. A mí me encanta de los Eagles sus coros, los arreglos vocales, 4 hasta 5 voces con falsete, son realmente increíbles. Y la guitarra, para qué decir.
los dos grandes guitarristas que tiene de la formación más famosa, Don Felder y Joe Walsh. Realmente increíbles los dos. Ahí hay un tema bien sabroso que después le voy a contar en un capítulo de los Eagles sobre la pelea que tuvieron y por qué Don Felder se fue, la versión de Hotel California que dicen que es plagiada, no sé, hay varias cosas ahí que les puedo contar más ratito. Uno de los datos simpáticos de este disco, la canción Take It Easy, que es muy muy famosa, es una de las más entretenidas y choras que tienen, la estaba componiendo originalmente Jackson Browne. No sé si lo han escuchado, tiene algunas cosas bien entretenidas e interesantes de esa época, un estilo rock country bien choro. Compartía escenario y vivían, creo que en el mismo edificio, Glenn Frey y Jackson Browne. Bueno, él estaba tocando esta canción y llegó a un punto en que no podía avanzar en una frase donde dice "Well, I'm standing on the corner in Winslow, Arizona". Y esa frase la dejaba hasta ahí y no seguía. Glenn Frey hizo el resto de la frase y terminó de componer la canción. La letra, la historia que tiene. Es re chora. El pueblo de Winslow se hizo muy famoso por la canción. Está en la ruta 66, todos pasaban por ahí y querían ver el famoso pueblo. ¿Y dónde está la esquina? Bueno, hicieron un monumento, en el fondo, una estatua, donde aparece un tipo ahí apoyado en un poste, en una esquina de Winslow, Arizona, y dice ahí en un cartelito, "Standing on the corner", Winslow, Arizona. Y en el edificio que está detrás hay un mural donde aparece una imagen de una niña manejando una camioneta Ford, que es la que mencionan en la canción. Otra canción que tiene que me encanta realmente, maravillosa, es Take It to the Limit. Y One of These Nights. Qué buena canción esa. Yo quiero seguir haciendo estos videos, así que necesito que le pongan me gusta, si les gustó obviamente, y se suscriban. Recuerden. El disco que sigue, el número 6, si no me equivoco, creo que es el 6 ya. ¿Sí? Sí, el número 6. Es este de nuevo que no tengo. La verdad es que no es un disco que a mí me vuelva loco para nada. No sé. Meat Loaf Bat Out of Hell. La parte 1, porque tiene 3. Son 3 partes. Este disco vendió más de 43 millones. Ha vendido más de 43 millones de copias. No podría decir que es un disco malo, porque es un tema de gusto. Ahí lo dejo a decisión de los auditores. A mí no me llamó la atención, lo escuché entero. Me di el trabajo de escucharlo. Encontré que es una cosa como una especie de opereta rock, así, medio inconclusa, una introducción de mucho, da como mucha expectativa, pero queda en nada. Tiene unas subidas, así, unas guitarras como exageradas, harto piano exagerado, después unas bajas que canta como muy llorón, no sé. No es un disco así para tomarlo para mí, personalmente, muy en serio, decir que es muy importante. No sé. Habría que preguntarle a los que lo compraron, fueron 43 millones de personas que lo compraron, por algo será, así que debe ser bueno. Las canciones de este disco, así como de otros discos de Meat Loaf, que ha vendido muchos discos realmente, no sé, como 100 millones de discos en total, fueron compuestas por Jim Steinman. Hay una canción de él que también la canta Meat Loaf, y yo compré otro disco de él, por eso pensando que era esa versión, Rock and Roll Dreams Come True. Y la que me gusta, la versión que escuchaba en la radio y me gustaba, es la de Jim Steinman. Conseguí el disco, pero me costó. El disco que sigue, el número 7, es nada más ni nada menos que The Eagles, Hotel California. Se han vendido más de 42 millones de copias de este disco. Bueno, considerando que tiene Hotel California, qué canción más increíble. Para mí, personalmente siento que ese solo de guitarra es el más bonito que he escuchado. De muchos solos de muchas canciones. Dicen que el de Rapsodia Bohemia, hay otros que dicen no, el de Pink Floyd me gusta, el de Time, por ejemplo, me gusta mucho, el de Money también. Pero este a mí me encanta. Las dos guitarras como suenan es increíble. Hay un video que está del recital que hicieron, donde sale esta canción, sale Joe Walsh y Don Felder, con una barba y con una camisa media a cuadros parece. Sale en la intro, po. Ahí sale el pedacito. Es muy bueno en vivo, pero en estudio es maravilloso. Increíble. Me encanta este disco, muy bueno. Otras canciones que me gustan mucho de este disco son New Kid in Town. Me encanta esa canción. La melodía es tan linda, es tan dulce. Las voces preciosas. La guitarra también suena, pero muy buena.
Victim of Love, Life in the Fast Lane. Muy buenas canciones. Bueno, esto es vergonzoso, realmente. El disco número 8 tampoco lo tengo. Saturday Night Fever. Fiebre de sábado por la noche, los Bee Gees y otros cantantes. Este fue el disco furor, el clímax de la música disco, lo más increíble. Ha vendido más de 40 millones de copias. Creo que sería súper injusto si no mencionara las canciones que venían en ese disco de los Bee Gees y otros grupos y cantantes. Staying Alive, How Deep Is Your Love, que es famosísimo, ese lento, hermoso. Night Fever, More Than a Woman, la que sale también cantando el mismo disco Tavares, hay una versión de ellos. You Should Be Dancing, típico, el más típico, el más travoltístico de los temas. Jive Talking, esa es más vieja, es de otro disco, que es muy buena canción. Y otros grandes bandas que tocaron ahí, pues. Kool and the Gang, con Ábrete Sésamo. KC and the Sunshine Band, con Boogie Shoes. The Tramps, Disco Inferno. Yvonne Elliman aparece. Y las que no son para mí muy tragables realmente son la Quinta Sinfonía de Beethoven en versión disco. Pero la que para mí ya es un desastre realmente, esa versión disco de La Noche en el Monte Calvo de Mussorgsky. Yo adoro esa composición y escuchar esta versión disco para mí fue horroroso. Bueno, en su año era esa música la que la llevaba, como dicen, la música disco. Así que es entretenido. Todavía uno la escucha y la encuentro entretenido. Tiene varias canciones muy buenas. El disco que sigue, para mí, es un disco maravilloso. Corrí a comprarlo cuando pude, no antes. Tengo por ahí el vinilo, la primera edición norteamericana, sí, pero guardado bajo 7 llaves. Fleetwood Mac, Rumors. Detalles curiosos de este disco. El año 2024 fue el disco de rock más vendido en Estados Unidos. Es curioso pensando que fue hecho el año 77 creo que fue. Tiene también más de 40 millones de copias vendidas a nivel mundial. ¿Cuál es la gracia de este disco? Bueno, primero, un soft rock muy agradable, muy rico, suave, tiene canciones de todo tipo. La esencia de las canciones parte de las peleas que tenían entre ellos. Dos parejas terminando su relación, Stevie Nicks y Lindsey Buckingham. Y John McVie y Christine Perfect, que era esposo, se estaban divorciando. Uno fue por problemas de pelea de pareja nomás. El otro fue por alcoholismo y una serie de cosas más. Y en base a eso compusieron las canciones. A la rabia que tenían, a la pena, al abandono, a todo. A todos los sentimientos de amor, de desencuentro y desamor. Ese fue el disco. Por eso fue tan famoso y tan bueno, tan profundamente bueno, realmente. Lo grabaron en la famosa The Record Plant en Sausalito, California. Que dijeron que ahí había... La droga la servían en bandejas, champaña, copetes de todo. Fumaban hierba cada rato y ahí grabaron esa cuestión. Gastaron una fortuna en la grabación, pero fue un éxito increíble. La historia de ellos por separado es bien curiosa. Yo estoy haciendo un capítulo de Fleetwood Mac porque tiene una historia muy larga. Parten en el blues y terminan en la música más rock pop. Pero la historia, por ejemplo, de por qué parte Stevie Nicks en la banda es porque Fleetwood Mac llega a Estados Unidos y su guitarrista, que en ese tiempo era Bob Welch, deja la banda. Se quedan sin guitarrista. Mick Fleetwood, el baterista y uno de los fundadores, va a un estudio y escucha una grabación de un disco que estaban haciendo o que habían hecho y pregunta quién es el guitarrista, porque lo encontró muy bueno. Era Lindsey Buckingham. Se lo presentaron porque estaba ahí mismo y él le ofreció si podía participar en la banda. Buckingham accedió solo con la condición de que estuviera su novia Stevie Nicks. Ellos se conocían desde el colegio, literalmente. Pololearon, o sea, partieron en una relación más de trabajo porque en una banda ella cantaba muy bonito, la llamaron para que cantara y se conocieron, después se separaron por tema de la universidad y todo lo demás y volvieron a reencontrarse y ahí se hicieron pareja. De hecho grabaron un disco que me costó harto conseguir porque fue un fracaso de venta cuando lo lanzaron, este disquito, Buckingham Nicks. Bueno, cuando entraron a la banda empezaron los celos profesionales, las peleas, y se separaron, se distanciaron. La última vez que trataron de juntarse como banda, porque dijeron, pues esto fue el año 2000 y algo, dijeron vamos a juntarnos, ya han pasado 50 años ya más o menos, nos vamos a juntar de nuevo a tocar, a componer discos,
y Stevie Nicks no quiso que Buckingham siguiera la banda. Después reconoció, él por lo menos, que era un problema que nunca lo perdonó. O sea, la pelea sigue hasta el día de hoy. Una pena porque eran muy buenos tocando y componiendo. A mí Buckingham me encanta cómo toca la guitarra. Hace finger picking, yo se los comenté por ahí en un video. Pero es muy sutil y es un gallo pero perfecto para las grabaciones. Hace 2, 3, 4 pistas de guitarra y suenan pero increíblemente coordinadas. Es una maravilla. El disco yo creo que merece más ventas de las que tiene realmente. Y hasta el día de hoy se sigue escuchando. Así que muy buen disco. Y llegamos al último, al número 10 de este ranking. Un disco muy bonito con una cantante que realmente tiene una voz preciosa hasta el día de hoy. Ya está mayorcita obviamente, pero canta hermoso. Una canadiense, Shania Twain, con su disco Come On Over. Este disco, la producción fue de Robert John Matt Lange, que fue su marido mucho tiempo. Creo que se separaron, no sé. Bueno, el asunto es que sí son 3 versiones. La primera fue una versión más bien country, orientada al mercado estadounidense, que vendió muchas copias, y ahí lanzaron la versión internacional, que es más, no orquestada, tiene más guitarra eléctrica, slide guitar, o sea, pedal, y no tiene violines, por ejemplo, esos violines country. Es la que nosotros tenemos, que es esta. Y después sacaron una versión de remix. Bueno, ha vendido más de 40 millones de copias igual. Y tiene otra gracia más, es el disco de música country más vendido de todo el mundo, que básicamente se vende más en Estados Unidos. Y le gana de hecho a un ícono de la música country en Estados Unidos, Garth Brooks. Le ha ganado este disco. Le sigue ganando, le lleva una distancia enorme. Interesante disco, tiene canciones muy lindas. Bueno, algunas bien sexys. Pero es un disco realmente para tenerlo y escucharlo y disfrutarlo. Eso era los 10 discos más vendidos de la historia de la música popular. Les agradezco la atención y nos vemos en el próximo capítulo.